tardes, hermanos. Dios los bendiga. En el día de hoy, Viernes Santo, el Señor me ha dado el privilegio de entregar la palabra. Y aquí estoy, en el nombre de Jesús. Yo nací un 14 de abril. No sé, para mí la Semana Santa significa mucho porque yo nací en un domingo de Ramos. Y para mí tiene un significado, pues, muy especial, ¿no? Por la celebración de mi cumpleaños y por supuesto, primeramente por lo que sucedió en la Semana Santa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Pero bueno, el Señor me ha dado un mensaje hoy. No pregunto mucho. Cuando uno, pues Dios le habla, yo creo que uno no debe preguntar mucho. Yo no lo hago. El por qué me dio ese mensaje, Él sabe por qué. Y aquí estoy para entregar ese mensaje. El tema de hoy se llama, vamos a entrar al mensaje de una vez, la autoridad espiritual. El tema que vamos a tocar hoy se llama la autoridad espiritual. ¿Okay? Y el versículo que vamos a leer es Mateo 8:16. Mateo 8:16. No sé si nos pueden ayudar con el monitor. Mateo 8:16. Si Sebastián nos puede ayudar con el monitor, se lo agradeceríamos. Entonces, Mateo 8:16. El texto dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, a él es Jesús, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó todos los enfermos. Vamos a orar, hermanos, antes de oír el mensaje. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, bendito Dios, que en el día de hoy, Señor, tú abras el corazón de todos y cada uno de las personas presentes. En el día de hoy, Señor, que abras nuestras mentes para recibir el mensaje que viene de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques hoy en medio de mi predicación, Señor. Y que todos los presentes aquí seamos edificados con tu palabra. Que apliquemos lo que aprendamos a nuestras vidas y que crezcamos aún más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que yo digo esto. Amén. Esta prédica nació de la necesidad que creo tenemos entre la congregación de revestirnos y apropiarnos de la autoridad espiritual que como creyentes todos hemos obtenido, autoridad otorgada por Dios mismo, que nos la ha concedido por haber creído en su Hijo Jesucristo, que es un símbolo de la palabra en este pasaje, y que es además nuestro Señor y Salvador. Vamos al texto principal del mensaje, que es Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Es un pasaje muy conocido. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Creo que en algún momento antes lo hemos escuchado. Estoy seguro de ello. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1, hermanos. Yo me voy a poner mis gafas mejor porque dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, él es Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a leer hasta ahí el pasaje. Hay varias cosas que resaltar en el pasaje, hermanos. Primero, Jesús está en su ciudad, en su lugar donde él vivía, y de pronto él se monta en la barca con sus discípulos y se va a otro lugar, ¿cierto? Se transportó al otro lado del mar de Galilea, donde él vivía. Primero que todo, hermanos, nosotros somos llamados a llevar la palabra a lugares donde hay una gran necesidad espiritual. Jesús es llevado por el Espíritu a una región llamada Gadara, en donde había una gran necesidad espiritual. ¿Sí se dan cuenta? En esta región había un hombre que tenía una legión de demonios viviendo en él. O sea, esa región estaba llena de demonios. Eso se llama necesidad espiritual. Normalmente, cuando a nosotros, los que conocemos de Dios, de Cristo, los que estamos en Cristo, y llegamos a algún lugar, es porque allí hay una necesidad espiritual. Normalmente. En términos nuestros, pues, no sé, tal vez en el lugar donde usted trabaja, por algún motivo usted está ahí, o en el lugar donde usted estudia, o en el lugar donde usted tiene un negocio, no sé.
cuál sea su caso, pero al lugar donde usted está, ahí hay una necesidad espiritual, a lo mejor grande. En el caso de Jesús, allí es recibido por un hombre en estado de posesión demoníaca, el endemoniado gadareno. Como pocas se describe en la Biblia, un hombre que habitaba entre los sepulcros. ¿Sabe dónde vivía ese hombre? En un cementerio vivía. ¿Usted se imagina lo que es vivir en un cementerio? Yo ni siquiera me imagino eso. Pero ese hombre vivía en un cementerio, entre las tumbas. Dormía ahí, con lo lúgubres y lo oscuros y fríos que son los cementerios. Yo no conozco un cementerio que tenga luz, ¿cierto? Cuando uno llega, enseguida siente el frío. Y ahí vivía ese hombre. Imagínense la condición espiritual de una persona que vive entre las tumbas. Todavía si hubiera vivido por allá en un parque, en la banca, en un parque, por ahí, bueno, pero no, escogió el cementerio para vivir. Eso me llama mucho la atención, pero así era la condición espiritual de ese hombre que escogió vivir en un cementerio. Además de eso, tenía una fuerza física descomunal. La palabra dice en el pasaje que le habían puesto grilletes antes y los había desmenuzado. Vea, un grillete es algo que difícilmente con herramientas usted se lo puede quitar. Y ese hombre con las manos se lo quitaba. Así era la condición espiritual de este hombre. Dicen que las personas que tienen posesión demoníaca tienen una fuerza física descomunal. Ahí está el ejemplo. Una cosa que hay que resaltar en el pasaje es lo siguiente: nosotros no debemos esperar una pomposa recepción en el lugar donde Dios nos ha enviado a llevar la palabra. En este caso, Jesús es un símbolo de la palabra, ¿verdad? Él es la palabra viviente. Y llega a un lugar a solucionar un problema espiritual que hay, porque eso fue lo que fue a hacer él a esa región de Gadara, llevado por el Espíritu Santo. No. Y no lo recibió un amigo a Jesús, no lo recibió la autoridad, digamos, oficial, un oficial del área, el gobernador, el alcalde, no sé. De pronto hasta un líder religioso. No, la palabra dice que cuando él se bajó de la barca, le salieron a recibirlo 2,000 demonios. Y eso es algo que verdaderamente es de resaltar. Pero ¿qué me dice a mí eso? Cuando Dios nos lleva a un lugar a llevar la palabra, donde sea que sea, no esperemos una recepción pomposa. En este caso, la recepción fue incluso, de verdad, pues da miedo. Yo sinceramente, a mí me salen 2,000 demonios y yo me asusto, ¿cierto? Pero esa fue la recepción que le dieron a Jesús cuando llegó a ese lugar, a plantar la semilla de la palabra. Así que no se sorprenda, hermano. Lo importante es saber que si Dios nos llevó a ese lugar, ahí debemos ir con autoridad. Ese es el segundo punto del mensaje. Debo resaltar la autoridad espiritual, que al igual que Cristo, nosotros también tenemos para reprender demonios,
para liberar a los cautivos y para sanar a los enfermos. El por qué Jesús le da permiso a esos demonios para entrar en unos cerdos y hacerlos que se precipiten en el mar, y de esta forma liberar al endemoniado gadareno de la posesión de una legión. En mi Biblia, yo tengo una Biblia bilingüe, porque yo viví en Estados Unidos 22 años. En un lado está la Reina Valera y en el otro está una versión que se llama King James. En esa versión, la parte donde dice que eran unos 2000 demonios está entre paréntesis. Eso quiere decir que no se sabe bien con exactitud en el pergamino original cuántos eran. Pero yo me puse a investigar, y una legión en el Imperio Romano en la época de Cristo no eran 2000, eran 6000 hombres. O sea que cuando él le dijo, el endemoniado gadareno le dice a Jesús que son una legión, lo más probable es que eran 6000 demonios, no 2, sino 6000. Algo, digamos, como una nota de pie. No es que sea muy importante cuántos eran, si eran 2, 3, 4, 5 o 6000 demonios, pero era una legión de demonios, en todo caso. Yo me imagino que algunos se deben estar preguntando, pero ¿de dónde sale tanto demonio? ¿Cierto? Yo quiero que vayan al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7, por favor. Capítulo 12, versículo 7. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es el demonio. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y escuchen esto: ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabe una cosa? En el cielo hubo una gran batalla. Esto seguramente sucedió en algún momento antes de la creación. ¿Por qué? Porque la tierra ya estaba creada. Y cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿cierto? Y se llevó un tercio de los ángeles del cielo con él. Vino el arcángel Miguel, que es como el general del ejército de los cielos, y lo botó del cielo a Satanás, a él y a sus ángeles, que son los demonios. ¿Y sabe a dónde los tiró? A la tierra. Yo sé que esto sucedió antes de la creación de Adán, porque cuando Adán estaba en el paraíso, la serpiente tentó a Eva primero y después a Adán. La serpiente es Satanás. Ya él estaba en la tierra. Y sus ángeles, o sea, sus demonios. De ahí salen. Esto es para que veamos que es cierto, esa cantidad de demonios. Claro, allí estaban, allí están, aquí están todavía. Yo estoy con certeza, yo creo, ¿no?, que el lugar llamado infierno para mí es en el centro de la tierra, donde nunca nadie ha llegado. Allí, en ese lugar, muy probable que quede el infierno. Allí vive Satanás y sus ángeles. Así que no nos extrañemos de que haya tanto demonio. Es real.
¿Cierto? Pero vamos a resaltar lo más importante, que es la autoridad espiritual de una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Esta persona tiene el poder por medio de la palabra y en el nombre de Jesús de liberar a otros, incluso de posesiones demoníacas. ¿Sabe? Vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16. Mateo 8, 16. Que es el versículo que leímos al principio. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, a él es Jesús, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Con qué echó Jesús fuera a los demonios? ¿Con qué? Con la palabra, así de poderosa es la palabra. Pero quiere que le diga, hermano, Pepito, Juanito, Sutanito, Fulanito allá afuera, no tiene el poder de sacar ningún demonio. ¿Sabe quiénes tienen el poder? Por medio de la palabra y a través y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe quiénes tienen la autoridad espiritual para hacer ese tipo de cosas? Yo y ustedes. Porque nosotros, Jesús nos dio esa autoridad. Eso lo quería resaltar. Es muy importante apropiarnos de la autoridad espiritual que nosotros tenemos como cristianos. Tercer punto, cuando algo extraordinario ocurre debido a que la palabra de Dios ha llegado a un lugar, siempre es notado, pero no siempre es bienvenido. Miremos la reacción de los habitantes de esta región al haber encontrado al endemoniado gadareno, sentado, vestido y en su juicio cabal. El cómo tuvieron miedo y le rogaron. La palabra dice, no que le dijeron a Jesús, no, le rogaron a Jesús que se fuera de ahí. Alguien me dijo, una vez que estábamos hablando hace unos días de este pasaje, aquí en la iglesia, no, que fue que los dueños de los cerdos se disgustaron, porque eso también, pero el mensaje, el pasaje dice que todo el pueblo llegó, no solo los dueños de los cerdos, sino todo el pueblo llegó y le rogaron que se fuera. Cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, en vez de agradecerle por haber liberado a esa región de tanto demonio, no. ¿Saben lo que le dijeron? Váyase de aquí. ¿Saben? Vamos al libro de Mateo, capítulo 10. Está cerquita. Versículo 14. Dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermano, no se preocupe. No se preocupe. Si usted está hablando la palabra, está hablando de la palabra, está llevándole la palabra a personas o a lugares y no lo reciben, no se preocupe. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando le rogaron que se fuera de ahí, de ese lugar? Él se fue.
Él hubiera podido decir, yo no me voy, señores. A mí no me importa lo que ustedes digan o me digan, yo me quedo aquí. Pero no, él se fue. Él se fue por una sencilla razón, ¿cierto? Porque él llegó con una misión especial. El título de este mensaje es una misión especial. El tema es la autoridad espiritual. Él llegó en una misión especial a liberar, a limpiar esa área de demonios. Y él lo hizo. ¿Sabe? Por eso él se fue. No se preocupe. Si en determinado momento usted, después de hablarle la palabra a cierto grupo de personas o en cierto lugar lo rechazan y le dicen, sí, ya te escuchamos. Perdone, por favor, ¿se puede ir de aquí? Váyase, no importa. No es primera vez que nos rechazan, no será la primera vez ni será la última vez que nos rechacen por estar hablando de la palabra de Dios. Así que se puede ir sin ningún problema. El por qué Jesús le ordenó a estos demonios con esa autoridad, ¿cierto? Que salieran de ese hombre y se fueran a los cerdos, a unos cerdos que estaban ahí, y luego hizo que se precipitaran los cerdos en el agua. Yo estoy convencido, él ahogó a los demonios, él los ahogó. ¿Por qué no los iba a dejar por ahí andando? Un demonio puede vivir en el aire, puede vivir en una persona, puede vivir en un animal, puede vivir en cierto lugar y todo eso. Pero ¿sabe dónde no puede vivir un demonio? Debajo del agua no puede. Por eso él los mandó a los cerdos a que se ahogaran en el agua, que se tiraran en el agua, porque ahí ahogó a los demonios. Pero el tema de hoy es la autoridad espiritual, hermanos. Quiero resaltar la autoridad dada por Jesús a sus discípulos para que echasen fuera los demonios y los espíritus inmundos. En ese mismo capítulo 10 de Mateo, versículo 1. Vaya al versículo 1, por favor. ¿De dónde conseguimos esa autoridad espiritual nosotros tan fuerte? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí está la autoridad de nosotros. ¿Sabe quién nos dio la autoridad a nosotros? Jesús mismo nos dio la autoridad esa, que somos sus discípulos. Lea el versículo 8, por favor, del mismo capítulo. Vea lo que dice Jesús. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez más, la autoridad espiritual que nosotros tenemos es dada por Jesús. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, por favor. El libro de los Efesios, capítulo 6. Que mi Biblia está un poquito usada y no, yo no paso las hojas tan fácilmente porque están muy arrugadas. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios. ¿Cómo ejerzo yo esa autoridad? ¿Qué hago yo para obtener esa autoridad?
Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia, y calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio ¿de qué? De la paz. Sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿El yelmo de qué? ¿Y la espada de qué? ¿Qué es la palabra de quién? Ok, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no necesitamos tener un arma de fuego o un arma blanca para pelear contra un demonio. Nuestras armas son espirituales y aquí están. Se llama la armadura de Dios, ¿verdad? La autoridad espiritual es obtenida a través del Señor y del poder de su fuerza a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Sabe quién es la verdad? Jesús es la verdad, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. El otro día llegó un pariente mío de Estados Unidos aquí a visitarme. Y resulta que él se volvió mormón. Y empezamos a hablar de cosas espirituales. Y de pronto me dice, pero ¿en qué es lo que tú crees? Y yo no hallaba qué decirle, hasta que le dije, ¿sabes qué? Yo creo en la verdad. En eso creo yo. ¿Y cuál es tu verdad? Me dijo, y le dije, mi verdad es Jesucristo. Y se quedó así. Los ojos así se le abrieron. ¿Sabe cuál es la verdad? La única que hay es Jesús. Aprópiese de ella. Revístase de la verdad. Con la justicia somos justos. Jesús murió en la cruz y nos justificó del pecado. Esa es nuestra justicia. Por eso somos justos. Revístase de la justicia que tenemos en Jesús. Con la paz, hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento del que cree. Porque el cristiano tiene esa paz en medio de la tribulación y del problema. Esa es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Póngase encima de esa paz, revístase de ella. Con la fe que mueve montañas. El Señor dice, si tú le dices a esa montaña que se mueva y lo crees, se mueve la montaña. Pero tienes que creerlo, hermano. Póngase la fe encima, la armadura de Dios. Póngase encima la fe. Y lo que usted diga en el nombre de Jesús, eso sucede, pero tiene que creerlo. Con la salvación nos ponemos la armadura de Dios. Dios nos dio vida eterna. Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día resucitó. Eso se llama vida eterna, la resurrección de Jesucristo. Eso es vida eterna. Póngase, revístase de la armadura de Dios y aprópiese de la salvación que usted tiene en Jesús, para que vea que no hay demonio que le aguante a usted. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos y los tuétanos. Así es la palabra de Dios, poderosa. Nadie
resiste la palabra de Dios. Nadie. Finalmente, con la oración, el ayuno y la oración de intercesión por otros y por los hermanos en Cristo. Si usted es una persona que piensa que el ayuno lo va a ayudar, ayune. Ahora el lunes creo que empieza en un ayuno de 21 días, me dice el pastor. Hágalo, el ayuno de 21 días. ¿Cierto? Oración y ayuno, ¿verdad? Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue enterrado, ¿sabe? Jesucristo murió un día de hoy, Viernes Santo que llamamos. Y estuvo 3 días en la tumba. ¿Sabe por qué estuvo 3 días en la tumba Jesús? Porque Jesús fue al infierno a decirle al diablo, mírame aquí. Se le apareció en el infierno. Por eso Jesús estuvo 3 días en la tumba. Él fue al infierno a decirle al diablo, heme aquí. ¿Creíste que me habías vencido? Aquí estoy, vivo. Y después subió al tercer día, resucitó al tercer día. A eso fue Jesús, al infierno. Pero hay que creerlo, hermanos. Hay que revestirse de la armadura de Dios y creer que podemos. Yo no sé si ustedes han visto en el pasaje algo. Se los voy a decir en este momento. Cuando Jesús encontró al endemoniado gadareno, ¿cierto? Él no podía traerlo a él, a los pies de Cristo. Él no podía traerlo porque él no había muerto. Él no podía traerlo a él sin haber muerto por el gadareno ni por nosotros. Y él no había muerto todavía. Pero él es la palabra viviente. A ese endemoniado, a esos demonios se le apareció la palabra en vivo y en directo. Ahí al frente lo tenían a Jesús, a la palabra en persona. Por eso él pudo liberar al endemoniado gadareno. Pero ¿sabe cuál es la diferencia ahora? Jesús no está con nosotros porque él fue enterrado. Él murió en la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día. Está sentado en la mano derecha del Padre. Él no está en la tierra y él no se le puede aparecer un demonio en persona, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de hacerlo ahora? Uno no tiene que estar buscando por ahí demonios, no. ¿Sabe cuál es la mejor forma de liberar a una persona de demonios? Tráigalo a los pies de Cristo a esa persona, tráigala. Dígale, no es tan difícil. ¿Quién eres tú? Te voy a decir algo. En el nombre de Jesús, cree. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Que murió por tus pecados en la cruz, que fue enterrado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. ¿Sí? Ven, repite conmigo, no es tan difícil. Repite conmigo esta oración. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz, que fue enterrado, resucitó al tercer día y me dio vida eterna. Dígaselo. ¿Sabe qué cosa? Que cuando el Espíritu Santo, cuando eso sucede, cuando una persona llega a los pies de Cristo, el Espíritu Santo entra en esa persona y no hay demonio posible que pueda vivir en esa persona. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, un demonio no puede vivir en un cuerpo en donde está el Espíritu Santo. No puede. Así que la mejor forma de liberar a una persona de cualquier posesión demoníaca es tráigala a los pies de Cristo. Ahí cesa cualquier actividad demoníaca que esa persona pueda tener en su vida. Ahí cesa. Pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús, con poder y autoridad. No podemos ser tan selectivos en a quién debemos escoger para plantar la semilla de la palabra.
pues Dios no hace acepción de personas. El por qué el Señor escogió plantar la semilla de la palabra en una región a donde fue en un hombre, no era un comerciante que estaba por ahí, qué sé yo, una persona, digamos, común y corriente. No, el Señor fue y plantó la semilla de la palabra en un endemoniado. Así que usted y yo no podemos estar escogiendo, a este yo le presento la palabra y a ese no, porque no me parece. ¿Quiénes somos nosotros para escoger a quién presentarle la palabra? Si Dios le ha hablado a usted de que le lleve la palabra a esa persona, hágalo, no importa quién sea. Esa persona, usted no sabe si esa persona es la que va a después plantar la semilla de la palabra en quién sabe cuántas otras personas. ¿Quién soy yo para escoger a este y sí y a este no? Dios es el que escoge. Hay que obedecer cuando Dios le dice a uno, háblale de mí a esa persona, vaya y hágalo, sin importar quién sea. ¿Cierto? Vean cómo este hombre fue el mismo hombre. En el versículo 18 de Marcos, el capítulo del pasaje, el texto principal del pasaje. ¿Qué dice en Marcos 18, capítulo 5, versículo 18? ¿Qué dice? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A ese endemoniado fue que de Jesús dejó encargado, al que había estado endemoniado. A ese fue el que dejó encargado de plantar la semilla de la palabra en ese lugar. ¿No le sorprende eso? Que un hombre que había tenido 6,000 demonios fue el que se quedó encargado de plantar la semilla de la palabra en ese lugar. Eso es sorprendente. Así que no hay que ser tan selectivo en escoger a quién y a quién no, a quién sí y a quién no. Cualquiera persona puede ser la escogida por Dios para este tipo de trabajo. Cuando somos enviados a plantar, voy a concluir así, la semilla de la palabra a un lugar y lo hemos hecho, podemos tener la tranquilidad de dejar ese lugar sin remordimiento o sin sentimiento de culpa. ¿Cierto? Pues si hemos plantado la semilla de la palabra en una o en varias personas, el fin por el cual fuimos llevados a ese lugar lo hemos conseguido. Así que, si hizo lo que tenía que hacer, tranquilo. Váyase, si es necesario regresar a casa, venga de nuevo a casa. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Pues sí, darle ánimo a los que han llegado a los pies de Cristo a continuar la obra de plantar la semilla de la palabra en ese lugar donde usted fue, claro que sí. Y dejarle el resto a Dios. Yo quiero concluir con eso. Quiero concluir con una cosa más. Si usted desea en el día de hoy, yo no sé quién tiene la necesidad espiritual, el deseo. Hoy es el día de la salvación. Si usted desea recibir a Cristo en este día, venga al frente. Si desea. Y reciba a Cristo. Aquí el pastor, yo mismo, Pastor Alfredo, lo ayuda en una oración para que reciba a Cristo. Si desea en el día de hoy, tal vez no haya otra oportunidad, porque la vida es así. Tal vez no haya otra oportunidad para usted de recibir a Cristo. Tal vez es hoy. Hace un mes o algo así, yo tuve el privilegio, Dios me dio el privilegio de entregar la palabra. Y yo hice la invitación y un muchacho se me acercó
un muchacho muy joven y me dijo: Edgar, yo me llamo Edgar, yo quiero recibir a Cristo. Y el muchacho de 17 años aquí recibió a Cristo ese día. Así que yo le ruego en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, si alguien desea recibir a Cristo en el día de hoy, hoy es el día de la salvación, hermano. Bien pueda, bienvenido a la familia de Dios. Si no hay nadie, pues gloria a Dios. Eso quiere decir que somos salvos todos. Pero si hay alguien, yo insisto en eso. Siempre que tenga la oportunidad de hacer una invitación a las personas que Dios me ha puesto delante de mí, que el Señor me ha puesto delante de mí, yo lo voy a hacer. Yo voy a invitar a todo aquel que quiera recibir a Cristo en el día de hoy, hermanos. Si no hay nadie, pues yo les agradezco en gran manera, ¿no?, la atención que ustedes han tenido conmigo hoy. Le doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de haber podido entregar la palabra en el día de hoy, ¿no? Y los exhorto a que, pues, a donde el Señor lo indique y el Señor nos guíe, allá hay que ir a donde sea. No sé, tal vez no es muy lejos. En su escuela, en su lugar de trabajo, en su área donde tiene su negocio. Ahí donde usted está puesto por Dios. Tal vez la única posibilidad que tienen las personas en su círculo de familiares, amigos, conocidos, no sé, cotrabajadores, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, tal vez la única persona que puede hacer eso es usted, hermano. Tal vez no hay otra posibilidad para esas personas que están alrededor suyo de oír de la palabra. Tal vez no la haya. Por eso usted está ahí y yo. Así que yo los exhorto, ¿no?, a que cuando recibamos orden del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, hacer eso. En el nombre de Jesús, yo les doy muchísimas gracias por su atención.